¿Y si te dijera que Vecna no es el verdadero villano de Stranger Things? Que el monstruo, los tentáculos y el mundo invertido son solo la capa más fácil de consumir de esta historia? La incomodidad comienza cuando nos damos cuenta de que Henry Creel no nace malo, nace herido. Y peor aún, toma decisiones que mucha gente tomaría, solo que sin límite alguno. Crecemos creyendo que el mal viene de afuera. Pero Stranger Things juega con una idea mucho más incómoda. ¿Y si el peligro real fuera lo que hacemos con nuestro propio dolor? ¿Cuántas veces te has sentido diferente, desplazado, incomprendido y pensaste en cerrarte, endurecerte, controlar todo a tu alrededor para no sufrir más? Henry solo llevó ese pensamiento hasta el final. Lo más perturbador es que Vecna no se considera un villano. Se cree lúcido. Cree que está corrigiendo un mundo enfermo, eliminando debilidades, imponiendo orden al caos emocional humano. Y es ahí donde la serie acierta de lleno. Cuando un villano tiene sentido, deja de ser solo ficción y se convierte en espejo. En este vídeo vamos a sumergirnos en la mente de Henry Creel para entender cómo un chico solitario se transforma en un símbolo de lo que sucede cuando el trauma se convierte en identidad. El poder en anestesia emocional y el vínculo en amenaza. No es un análisis sobre monstruos, es sobre decisiones. Y quizá en el camino notes que esta historia habla más con nosotros de lo que nos gustaría admitir. Si eres fan del cine, la psicología y quieres entender la mente detrás de tu personaje favorito, suscríbete al canal para no perder ningún video. Pero antes, comenta aquí abajo qué personaje quieres que analice en el canal. Ahora vamos al video. El personaje de hoy es Henry Creel. Entra en Stranger Things casi como un susurro, ¿verdad? No llega gritando, no pide atención, pero cuando te das cuenta ya estás incómodo. Es ese chico demasiado callado, demasiado observador, que parece siempre un paso adelante del entorno. Mientras el mundo infantil juega, Henry analiza. Mientras la gente sigue reglas, él cuestiona por qué existen. Y aquí ya reside un detalle psicológico interesante. No todo niño extraño es problemático, pero todo niño que se siente desplazado empieza a crear un mundo propio. Desde temprano, Henry demuestra una sensibilidad absurda al comportamiento humano. Percibe hipocresía, violencia velada, falsas gentilezas. Y mira, eso no es común en un niño. Es demasiado pesado. Es como si lo hubieran lanzado a un mundo adulto sin manual de instrucciones. ¿Quién no se ha sentido así en algún momento de la vida? Esa sensación de mirar alrededor y pensar, algo está mal aquí, pero solo yo lo veo. Pues sí, Henry ve. Y eso tiene un precio. El punto es que Henry no se siente parte del mundo, se siente por encima de él. Y eso cambia todo. No es solo soledad, es desprecio mezclado con frustración. No quiere pertenecer, quiere corregir, quiere reorganizar el caos humano según una lógica propia. Aquí es donde la serie acierta de manera hermosa. El problema no es el aislamiento, es la interpretación que él hace de ese aislamiento. No piensa, no me entienden, piensa, ellos son débiles. Cuando surgen los poderes no es un choque, es casi un alivio. Finalmente, algo que tiene sentido en él encuentra eco en el mundo. Es como cuando alguien descubre que es bueno en algo después de años sintiéndose inútil, solo que elevado a un nivel peligrosísimo. Los poderes no crean a Henry, validan la narrativa interna que ya tenía. Y eso, psicológicamente, es explosivo, porque todo lo que confirma una creencia antigua tiende a convertirse en una verdad absoluta. Henry no quiere amigos, quiere control. No quiere amor, quiere coherencia. Ve las emociones como fallos de sistema, los vínculos como cadenas invisibles. Y si te detienes a pensar, eso dialoga mucho con personas que se lastimaron temprano y decidieron que sentir duele demasiado. ¿Cuántas veces construimos pequeñas armaduras emocionales para no sufrir? Henry solo llevó eso demasiado lejos. Como cinéfilo, se puede sentir la influencia clara de villanos trágicos, casi shakespearianos. No es malo por placer, es convicto. Y los personajes convictos siempre son los más peligrosos. La serie juega con esta ambigüedad, haciéndote casi estar de acuerdo con él en algunos momentos. Y eso incomoda. Porque cuando un villano tiene sentido, el espejo empieza a señalar hacia nosotros. Henry crece creyendo que el mundo es un lugar enfermo y que alguien necesita hacer algo al respecto. Solo que nunca considera que ese alguien también puede ser falible. Y aquí surge una pregunta incómoda. Cuando crees demasiado que estás en lo correcto, ¿quién te impide cruzar límites? Henry no tiene ese freno. Nunca lo tuvo. Y nadie lo notó a tiempo.
Este es el setup perfecto para la tragedia. Un chico inteligente, sensible, solitario, con poderes que amplifican todo esto. No podía ser leve. Y quizá lo más aterrador sea darse cuenta de que Vecna no nace de la nada, se construye poco a poco, dentro de una mente que aprendió demasiado temprano a odiar el mundo, y empezó a creer que eso era demasiado lógico para cuestionarlo. Pero calma, porque entender quién es Henry solo abre la puerta al verdadero problema, los conflictos internos que gobiernan cada decisión suya, el desprecio por la humanidad y la necesidad de control. Henry no odia a las personas por ser malas. Las odia por ser predecibles, frágiles, incoherentes. Hay algo casi obsesivo en la forma en que observa a la humanidad, como si siempre estuviera haciendo un experimento mental. Ve a adultos repitiendo patrones, niños heredando traumas, familias fingiendo normalidad. Y en su cabeza eso no es solo triste, es imperdonable. Psicológicamente hablando, cuando alguien transforma decepción en desprecio, el afecto muere y el control entra en escena. Este conflicto nace de una pregunta silenciosa que Henry nunca verbaliza. Si todos sufren, ¿por qué insisten en vivir así? En lugar de empatía, elige juicio. En lugar de conexión, superioridad. Es una defensa clásica, por cierto. Las personas que se sienten impotentes demasiado temprano suelen buscar poder como anestesia emocional. Henry no quiere entender al otro, quiere reorganizarlo, como si el dolor del mundo fuera un error de programación que pudiera corregir con fuerza suficiente. El control se convierte en sustituto de la vulnerabilidad, porque, mira, controlar es más fácil que sentir. Sentir exige riesgo, exige frustración, exige aceptar que no todo depende de ti. Henry no acepta eso. Cree que la emoción es ruido, que el amor es distracción, que la compasión es retraso. Y cuando alguien piensa así, cualquier intento de diálogo suena como debilidad. ¿Cuántas personas has visto que confunden frialdad con madurez? Pues sí, Henry es esa idea llevada al extremo. Cuando empieza a manipular personas con sus poderes, no es solo maldad, es validación interna. Cada mente invadida confirma su creencia de que los demás son demasiado frágiles para decidir por sí mismos. Es casi como alguien que, después de ser ignorado durante años, finalmente es escuchado, solo que ahora hablando demasiado fuerte. Y la serie acierta al mostrar que el poder no corrompe desde cero, solo quita el filtro social que aún quedaba. También existe una rabia silenciosa detrás de todo esto. Rabia por no haber sido comprendido, por no haber sido protegido, por no haber sido visto. Pero esa rabia nunca se convierte en tristeza, se convierte en ideología. Henry construye una lógica donde es el único lúcido en un mundo de ciegos emocionales, y cuando alguien se coloca en ese pedestal moral, cualquier atrocidad pasa a ser necesaria. Como psicólogo y cinéfilo, se puede notar que el terror aquí no es sobrenatural, es humano. ¿Cuántos líderes, jefes, figuras de autoridad no empiezan exactamente así? Convencidos de que saben lo que es mejor para todos. Henry es el reflejo de ese arquetipo, el salvador que nunca pidió permiso para salvar. Y, seamos sinceros, la historia ya mostró varias veces cómo suele terminar eso. Lo más trágico es que, en el fondo, el deseo de control nace del miedo al caos interno. Si organiza el mundo, tal vez no necesite mirar su propio dolor. Pero cuanto más controla, más se aleja de la posibilidad de ser humano. Es un ciclo cruel. Se aísla porque desprecia, y desprecia porque se aisló. Un laberinto psicológico sin salida fácil. Y ahí es donde las cosas empiezan a oscurecerse de verdad. Porque cuando el control no basta, cuando ni el poder absoluto llena el vacío, surge algo aún más peligroso, la necesidad de darle un sentido mayor al propio dolor. Y es en ese punto donde Henry deja de querer solo controlar, y empieza a querer castigar. El dolor, la culpa y la necesidad de transformar el sufrimiento en propósito. Henry no lidia bien con su propio dolor porque, en realidad, nunca aprendió a nombrarlo. Las emociones para él siempre han sido algo a observar desde afuera, casi como un insecto atrapado en un vidrio. Pero el dolor no desaparece cuando se ignora, se acumula. Y en el caso de Henry se convierte en una fuerza interna que necesita ser dirigida a algún lugar. Cuando esto sucede, el sufrimiento deja de ser algo que curar y pasa a ser algo que justificar. La culpa entra en este juego de forma silenciosa, casi invisible. Él causa dolor, pero no se ve culpable, se ve como consecuencia. Es una maniobra psicológica clásica. No soy el problema, soy el efecto de un mundo roto. Esto alivia la responsabilidad personal y transforma cualquier acto violento en parte de una misión mayor.
¿Cuántas veces hemos oído a alguien decir que hizo lo que hizo porque no tuvo elección? Henry vive de eso. Existe un intento constante de resignificar su propio sufrimiento. En lugar de pensar, yo sufrí, piensa, fui elegido para ver la verdad. Esto es peligroso porque transforma el trauma en identidad. El dolor deja de ser algo que le ocurrió y se convierte en quién es. Y cuando alguien se define por el trauma, cualquier amenaza a esa narrativa se convierte en amenaza a su propio yo. Sanar significaría renunciar al único sentido que conoce. Vecna nace exactamente ahí. No como un monstruo físico, sino como una idea. La idea de que el sufrimiento no es aleatorio, de que tiene un propósito casi sagrado. Psicológicamente esto es muy seductor. Al fin y al cabo, nadie quiere creer que sufrió en vano. Transformar el dolor en misión es una forma de sobrevivir, hasta que empieza a destruir todo a su alrededor. Es esa frase peligrosa. Si sobreviví fue por un motivo. Cuando Henry empieza a elegir víctimas marcadas por culpa y trauma, no solo está atacando, está proyectando. Ve en los demás aquello que se niega a enfrentar en sí mismo. Es más fácil castigar la culpa ajena que admitir la propia. Esto ocurre mucho en la vida real. De hecho, las personas que no elaboran sus traumas suelen convertirse en jueces implacables de los errores de otros. El espejo duele demasiado. Como cinéfilo, es imposible no admirar cómo la serie construye a este villano a partir de capas emocionales, no solo de efectos visuales. Vecna no mata por placer estético, mata por coherencia interna. Cada muerte refuerza la narrativa de que está limpiando algo. Y cuanto más hace esto, más lejos queda de la posibilidad de cuestionar si la historia que se cuenta a sí mismo es, de hecho, verdadera. El problema es que el propósito sin empatía se convierte en fanatismo. Cuando alguien cree demasiado que su dolor lo hace especial, cualquier oposición se convierte en ignorancia, cualquier resistencia en prueba de que el mundo no merece ser salvado, solo corregido a la fuerza. Henry ya no busca comprensión, busca confirmación, y eso cierra aún más el ciclo. Pero hay algo que aún no se ha dicho, porque detrás de esta necesidad de propósito existe un conflicto aún más profundo, la incapacidad de crear vínculos reales sin sentir que está perdiendo poder. Y ahí es donde la historia de Henry se vuelve quizá aún más trágica. La incapacidad de crear vínculos y el miedo a la vulnerabilidad. Henry incluso entiende el concepto de vínculo, pero no confía en él. Para él, conectarse es exponerse, y exponerse es entregar control. Observa las relaciones humanas como quien ve una película extranjera sin subtítulos. Entiende la estructura, pero no siente. Afecto, amistad, amor. Todo eso suena demasiado inestable para alguien que construyó su identidad sobre la rigidez. Y, seamos sinceros, cuando alguien crece sin sentirse seguro emocionalmente, la vulnerabilidad se vuelve amenaza. Lo curioso es que Henry no es incapaz de sentir, es incapaz de sostener lo que siente. Las emociones surgen, pero se convierten rápidamente en rabia, desprecio o frialdad. Esto es común en personas que aprendieron temprano que sentir duele más que controlar. En lugar de decir esto me duele, prefiere pensar esto me debilita. Y así cada vínculo posible muere antes incluso de nacer. La relación con Eleven deja eso al descubierto. Existe allí una oportunidad real de espejamiento, casi de fraternidad emocional. Comparten dolor, aislamiento, poder. Pero Henry no sabe ser igual, solo sabe ser superior. No ofrece compañía, ofrece tutela. No propone intercambio, propone liderazgo. Porque dividir poder emocionalmente exige algo que él no tiene. Confianza en que no será abandonado ni traicionado. Psicológicamente, esto revela un miedo profundo a la dependencia. Henry no quiere necesitar a nadie porque, en algún nivel, cree que nadie se quedará. Entonces, invierte la lógica. Hace que los demás dependan de él. ¿Cuántas relaciones en la vida real no funcionan exactamente así? Personas que controlan demasiado, exigen demasiado, sofocan. Todo eso como un intento torcido de no ser dejados. Como cinéfilo, es interesante notar que los villanos más memorables casi siempre fallan exactamente aquí, en la incapacidad de amar sin dominar. Vecna sigue esta tradición con precisión quirúrgica. Incluso cree que está ofreciendo liberación, pero lo que entrega es sumisión. Y eso dice mucho más sobre su miedo que sobre la fuerza que ostenta. Lo más triste es darse cuenta de que si Henry hubiera aprendido que el vínculo no es pérdida de poder, tal vez su historia sería otra. Las relaciones saludables no nos debilitan, nos regulan. Pero él nunca experimentó eso. Nunca tuvo a alguien que se quedara sin exigir que él fuera diferente. Entonces concluye, solo, que el mundo no vale ese riesgo.
Y así cuanto más rechaza el vínculo, más solitario se vuelve. Solo que esa soledad no se convierte en tristeza, se convierte en resentimiento. Un resentimiento que necesita ser descargado en alguien, en algún lugar. Porque nadie soporta cargar ese vacío solo por mucho tiempo. Ni siquiera alguien con poderes sobrenaturales. Y es en este punto donde Henry cruza una línea invisible. Cuando la soledad deja de ser consecuencia y pasa a ser justificación. Cuando decide que, ya que no puede conectarse con el mundo, va a remodelarlo a su propia imagen. Pero para eso, necesita algo mayor. Un escenario donde sea absoluto. La fuga de la realidad y la construcción de un mundo donde él es Dios. Cuando Henry encuentra el mundo invertido, no es como quien descubre un lugar nuevo. Es como quien finalmente llega a casa. Allí no existen reglas sociales, expectativas emocionales, ni el desorden impredecible de las relaciones humanas. Existe silencio, oscuridad y posibilidad. Psicológicamente, esto es muy revelador. Las personas que huyen de la realidad no buscan descanso, buscan control total. Y el mundo invertido ofrece exactamente eso. Un espacio moldeable a la voluntad de quien manda. En este nuevo territorio, Henry no necesita negociar, explicar ni adaptarse. Él define las leyes, el tiempo, el ritmo. Es la fantasía máxima de alguien que siempre se sintió impotente. ¿Quién no ha soñado, aunque sea por un segundo, con presionar un botón y reorganizar su vida desde cero? Henry solo tuvo la oportunidad de hacer eso de verdad. El problema es que, cuando la fantasía se convierte en realidad, cobra un precio psicológico altísimo. Vecna nace como una persona necesaria, no solo para asustar a los demás, sino para sostener su propia identidad. Crear un monstruo es más fácil que sostener a un hombre herido. La estética, los tentáculos, la voz grave, todo funciona como una armadura simbólica. Ya no es el chico rechazado, ahora es la entidad suprema. Y cuanto más se distancia de su propia humanidad, menos necesita lidiar con sus fallas emocionales. Como cinéfilo, es imposible no notar la influencia del horror corporal aquí. El cuerpo de Vecna refleja el estado mental de Henry. Deformado, rígido, atrapado entre mundos. No es solo visual, es narrativa psicológica. El entorno externo se convierte en extensión del conflicto interno. El mundo invertido no corrompe a Henry. Materializa quién Henry ya estaba convirtiéndose por dentro. También existe una disociación clara. Henry se separa emocionalmente de su propio pasado. Ya no se reconoce como humano común. Esto ocurre con personas que sufren traumas profundos y no pueden integrarlos a su propia historia. Crean versiones alternativas de sí mismos, más fuertes, más frías, más seguras. El problema es que, cuanto más tiempo se vive en esa versión, más difícil es volver. El poder absoluto refuerza la ilusión de que finalmente ha vencido, pero poder sin límite no genera paz, genera paranoia, porque ahora todo depende de él. Cualquier amenaza se vuelve intolerable. Cualquier falla se vuelve un ataque personal. El mundo que debería ser refugio se transforma en una prisión dorada. Y cuanto más intenta mantener esta posición divina, más necesita aplastar cualquier signo de caos. En el fondo, esta fuga no es sobre crear un mundo mejor. Es sobre escapar de un mundo donde nunca aprendió a ser humano. Pero huir no resuelve conflictos, solo los retrasa. Y el conflicto de Henry está a punto de chocar con algo que jamás pudo controlar completamente. El pasado que insiste en volver. El pasado que intenta enterrar, pero que nunca lo suelta. Henry cree que dejó el pasado atrás, pero en la práctica, solo lo empujó a un sótano mental muy cerrado. Pero los recuerdos no desaparecen, se disfrazan. Vuelven en forma de obsesión, de repetición, de necesidad de control. Psicológicamente, cuanto más alguien huye del pasado, más ese pasado termina gobernando el presente. Y Henry es un ejemplo casi didáctico de esto, aunque jamás lo admitiría. La casa de los Creel es un símbolo poderoso aquí. No es solo un escenario encantado, es un repositorio de todo lo que intentó olvidar. Culpa, miedo, ira, rechazo. El reloj, marcando siempre la misma hora, es prácticamente un grito visual. El tiempo se detuvo allí para él. No importa cuánto Henry evolucione en poder, sigue atrapado en ese momento emocional que nunca fue elaborado. Lo curioso es que Henry intenta convencerse de que superó todo eso. Se ve como alguien que trascendió el dolor. Pero quien realmente supera no necesita probarlo. Quien supera no necesita castigar. Vuelve al pasado todo el tiempo porque todavía busca validación. Busca una respuesta que nunca llegó.
un reconocimiento que nunca recibió. Y mientras esa herida esté abierta, ningún poder la cerrará. Las víctimas que elige reflejan esto. Personas atrapadas en la culpa, en el trauma, en la vergüenza. No elige al azar, elige espejos. Cada persona que destruye es un intento inconsciente de destruir su propio recuerdo. Es como decir, mira lo que pasa con quien no puede seguir adelante. Solo que, irónicamente, él es quien menos logró avanzar. Como cinéfilo se puede apreciar la elegancia narrativa de todo esto. Vecna no es solo un villano que regresa al lugar del crimen, construye su trono sobre él. La estética del reloj, de la casa en ruinas, de la repetición sonora. Todo comunica que Henry está emocionalmente congelado. La serie entiende que el terror psicológico funciona mejor cuando el monstruo es prisionero de su propio pasado. También existe una negación profunda de su propia responsabilidad. Enfrentar el pasado significaría admitir errores, pérdidas, fallas. Y eso rompería la narrativa de superioridad que lo sostiene. Entonces prefiere transformar recuerdo en escenario, trauma en arquitectura. Así controla la memoria en lugar de ser devorado por ella, o al menos eso cree. El problema es que el pasado no quiere ser controlado, quiere ser integrado. Y mientras Henry no lo haga, sigue reaccionando, nunca eligiendo de verdad. El villano más peligroso no es quien recuerda demasiado, es quien recuerda mal. Quien reorganiza el pasado para no tener que sentir. Y es precisamente en este punto donde surge el mayor choque de la historia. Porque cuando el pasado regresa en la forma de alguien que eligió otro camino, toda la estructura emocional de Henry empieza a resquebrajarse. Y esa persona se llama Eleven. Eleven como espejo, amenaza y todo lo que él podría haber sido. Eleven no es solo una adversaria para Henry. Es un espejo vivo. Un ¿qué pasaría si ambulante? Alguien que comparte dolor, aislamiento, abuso y poder, pero que hizo elecciones diferentes. Y nada es más amenazante psicológicamente que ver a alguien con el mismo origen tomar otro camino, porque eso destruye la narrativa de inevitabilidad que Henry construyó para sí mismo. Cuando Henry mira a Eleven no ve solo fuerza, ve posibilidad, y eso duele. Duele porque demuestra que el sufrimiento no tenía que conducir al desprecio, que el poder no tenía que convertirse en dominación. Intenta presentarse como mentor, casi como salvador. Porque si Eleven lo sigue, su historia sigue teniendo sentido. Si ella no está de acuerdo, toda su lógica se derrumba. Existe allí una disputa que va más allá de lo físico. Es una disputa de narrativas internas. Henry cree que los vínculos debilitan. Eleven demuestra lo contrario. Ella siente, se conecta, cae, se levanta. Él llama a eso debilidad, pero en el fondo es envidia. Porque lo que desprecia es exactamente lo que le impide sanar. Psicológicamente, atacar lo que envidiamos es una defensa clásica del ego. Como cinéfilo, esta dinámica es oro puro. No es héroe contra villano. Son dos caminos posibles para el mismo trauma. La serie juega con esta simetría de manera elegante, mostrando que el verdadero enfrentamiento no es de poder, sino de visión del mundo. Eleven no gana por ser más fuerte, sino por aceptar ayuda. Henry pierde porque se niega a compartir la carga. Henry intenta convencer a Eleven de que el mundo es demasiado cruel para los sentimientos. Pero, irónicamente, es la empatía de ella lo que lo desestabiliza. Cada recuerdo que ella rescata, cada vínculo que mantiene, debilita su discurso. Porque demuestra que el dolor no tiene que convertirse en identidad fija. Puede convertirse en puente, puede convertirse en conexión. Lo más trágico es que Henry incluso se acerca a entender esto. En algunos momentos, se percibe una vacilación, casi un cansancio existencial, pero cambiar requeriría admitir que eligió mal. Y para alguien que construyó todo sobre su propia convicción, eso es insoportable. Entonces dobla la apuesta, como quien insiste en un error solo para no tener que empezar de nuevo. Eleven representa algo que Henry nunca tuvo, alguien que se quedó, amigos que no se rindieron, un sentido de pertenencia real. Y eso desmantela su creencia central de que estar solo es más seguro. El enfrentamiento entre ambos no es solo un clímax narrativo, es una colisión de filosofías emocionales. Y cuando esa colisión ocurre, Henry se enfrenta a lo único que siempre evitó, la oportunidad de cambiar. Pero cambiar exige algo que nunca practicó: responsabilidad emocional por sus propias decisiones, la negación de responsabilidad y la elección consciente de ser Vecna.
Llega un punto en que Henry ya no puede fingir que es solo producto del entorno. Sabe lo que hace, sabe el impacto, sabe que existe otra posibilidad. Y es precisamente ahí donde la tragedia se consolida. Porque el verdadero villano no nace cuando alguien sufre, nace cuando alguien decide no responsabilizarse por lo que hace con ese sufrimiento. Henry elige, y esa elección es lo que lo transforma definitivamente en Vecna. Psicológicamente, asumir responsabilidad significa renunciar al papel de víctima. Y eso da miedo, porque mientras es víctima del mundo, todo lo que hace parece justificable, pero en el momento en que admite agencia, debe enfrentar culpa, pérdida y arrepentimiento. Henry no soporta esta idea, entonces radicaliza, se adentra aún más en el personaje, como un actor que confunde el papel con su propia identidad. Vecna deja de ser máscara y se convierte en esencia. Ya no se ve como alguien que podría cambiar, sino como alguien que debe ser combatido. Esto genera una lógica peligrosa. Si el mundo me ve como monstruo, entonces seré el mejor monstruo posible. ¿Cuántas personas en la vida real no abrazan etiquetas negativas solo para no lidiar con la frustración de intentar ser diferente? Como cinéfilo, este es el punto donde la serie hace su crítica más aguda. El horror aquí no es sobrenatural, es la negativa a madurar emocionalmente. Henry se congela en el momento en que debería crecer, cambia evolución por rigidez. Y rigidez en psicología casi siempre es señal de miedo, no de fuerza. Lo más cruel es que, en algún nivel, él lo sabe. Existe conciencia, existe elección, existe intención. Y aún así sigue. Porque retroceder requeriría reconstruir todo: identidad, narrativa, propósito. Es más fácil destruir que reconstruir. Es más fácil dominar que dialogar. Es más fácil ser Vecna que ser Henry. El villano definitivo no es quien no tuvo opción, es quien tuvo y la rechazó. Y eso hace a Henry aterradoramente humano. No es un accidente, es una decisión repetida. Una elección renovada en cada ataque, en cada manipulación, en cada intento de imponer sentido a su propio dolor. Al final, Vecna no representa solo el mal externo, sino el riesgo interno que todos cargamos. El momento en que el dolor se convierte en excusa, el trauma en identidad y el poder en sustituto de la empatía. Es incómodo admitirlo, pero quizá por eso funciona tan bien como antagonista. Y cuando esa elección se consolida, la historia deja una pregunta resonando en el aire. De esas que incomodan después de que el episodio termina. ¿En qué momento una herida deja de ser explicación y pasa a ser responsabilidad? Y entonces, después de sumergirte en la mente de Henry Creel, Vecna, ¿qué opinas? ¿Lograste percibir cómo dolor, culpa y necesidad de control pueden moldear decisiones que transforman a alguien en monstruo? Y más, ¿será que, en el fondo, no llevamos un pedacito de eso en 1900 nosotros mismos, en nuestras decisiones diarias? Si disfrutaste este análisis y quieres seguir explorando la psicología de los personajes que amamos o tememos, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no pierdes ningún video y continúas aprendiendo cómo la ficción refleja nuestras propias emociones y dilemas. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué personaje quieres que analice en el próximo video? Quiero saber quién será el próximo en tener su mente decompuesta y entendida con detalle. Vamos juntos a descubrir qué hay detrás de sus decisiones y traumas.